Hola amigos, aprovechando que es tiempo de inscripciones en la Facultad de Ciencias y además estoy aprendiendo algunas técnicas de web scraping, pues se me ocurrió combinar estas dos cosas para hacer un programita y hacer web scraping sobre la página de los horarios de la Facultad de Ciencias para la carrera de Ciencias de la Computación, esta de aquí. Entonces, antes de seguir, pues me gustaría explicar qué es el web scraping. El web scraping es una técnica que nos permite extraer datos o información de cierta página web a partir de su URL. Nosotros podemos definir cuáles son los datos que queremos extraer, cómo se van a visualizar y para qué los vamos a usar. Esta técnica se utiliza muchísimo para la extracción de datos y el análisis de datos dentro del data science. En este caso yo lo utilizo solamente por diversión. Y tenemos diferentes tipos de web scraping. Tenemos web scraping estático, tenemos web scraping estático vertical y tenemos web scraping estático horizontal dentro del web scraping que es de tipo estático. Sin embargo, también tenemos web scraping que funciona dinámicamente. Para este ejemplo voy a usar web scraping dinámico, no porque sea mejor que los otros. De hecho, esta extracción de datos se puede hacer sin problema con web scraping estático vertical, pero la diferencia es que aquí voy a utilizar una herramienta que se llama Selenium y esta nos permite ver de forma gráfica cómo se están extrayendo parte de los datos dentro de una página web. Solamente por ese pequeño detalle voy a utilizar web scraping dinámico. Ok, entonces, ¿cómo funciona el web scraping dinámico? Pues básicamente, aquí tengo mi código. En las primeras líneas estoy definiendo unos argumentos que nos pueden servir muchísimo para que no se puedan banear o no se puedan dar cuenta tan fácilmente que una página web está siendo inspeccionada a través de un sistema automático. Solamente es para eso. Luego necesitamos un driver que nos va a servir para la extracción y aquí viene lo interesante, justamente donde definimos la base de cómo va a comportarse ese web scraping de forma dinámica. Se puede ver esto como un programita que va a estar manejando una página web únicamente con el código que está aquí definido. Entonces le vamos a decir, pues entra a esta URL, una vez que extraigas los datos, regresa y vuelve a otra página. Ok, entonces todo eso se va a hacer a partir de una URL semilla, que es la que tenemos aquí. Esta URL semilla es básicamente la URL que tenemos acá arriba, porque a partir de aquí es de donde yo quiero comenzar a extraer los datos. Lo que quiero extraer de mis datos es que cuando mi web scraping entre aquí, me diga en qué carrera estoy, perdón, en qué materia estoy, y que me imprima un listado de los profesores y sus ayudantes. En este caso, pues se pueden dar cuenta que varios profesores tienen más de un ayudante. Entonces, quiero que me extraiga esa información a través de web scraping dinámico. Entonces, a partir de esta URL, yo voy a comenzar a extraer esa información. Luego, ¿cómo voy a extraer cada uno de estos puntos? ¿Cómo voy a saber cuándo mi programita automatizado le va a dar clic a cada uno de estos? Pues bueno, lo que podemos hacer es básicamente inspeccionar cómo está funcionando esta página web. Entonces, cuando yo le doy a inspeccionar a cada uno de los elementos, pues nos damos cuenta que están en una referencia. Cada una de estas referencias, pues contiene una URL que nos lleva a la información de lo que justamente queremos extraer, ¿no? Cuando nosotros le damos clic, pues queremos extraer esta información. Entonces, antes de eso, como esta es la URL semilla, necesitamos obtener estas URLs de aquí. Luego, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues el web scraping se basa muchísimo en expresiones expat, que son expresiones particulares para poder obtener elementos dentro de una página web a partir de su HTML. Entonces, pues lo que quiero son obtener todas estas referencias, que si se dan cuenta están dentro de una etiqueta que tiene una A. Entonces, esto es muy importante, pero si se dan cuenta, por acá también tenemos otros botoncitos que también están dentro de etiquetas que están dentro de una A. Pero estos de aquí en realidad no nos interesan. Entonces, ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a diferenciar estos A
dentro de estos otros A. Pues bueno, ya inspeccioné la página anteriormente y me di cuenta que estos A que en realidad nos interesan están dentro de este contenedor. Es un div. Ajá, dentro de este div están todos los A que nos interesan, no nos interesan esos de acá, y si se dan cuenta, esos están dentro de otro div. Ajá, estos de aquí están dentro de un div que tiene una clase, justamente. Esta clase es menú interna, ¿no? Pero los divs que nos interesan son los que están acá, los que están en la clase info estudiantes, y en particular son los que están aquí, en el div, que tienen un ID que tienen info contenido. Entonces, así es como los vamos a ubicar. Necesitamos todos los A que estén dentro de los divs y que tengan un ID dentro del div que tiene un ID info contenido. Entonces, esa expresión ya está definida aquí. Necesito todos los divs. Estas dos barritas es como decirle busquen todo el árbol. Entonces necesito todos los divs cuyo elemento ID se iguala a infocontenido. En particular, los ID solamente se utilizan para un solo elemento. Entonces, básicamente con esto casi podemos asegurar que no hay otro div que se llame infocontenido. Sin embargo, también podemos verificarlo. Aquí le podemos poner donde se encuentra infocontenido y vemos que únicamente hay una aparición. Entonces solo nos va a dar este infocontenido. No hay de otra. Luego, a partir de aquí, necesito que me des en cualquier nivel del árbol todos aquellos elementos que tengan una A. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es una lista. Y esta lista contiene los links de cada uno de estos elementos. Excelente, entonces ya tenemos nuestra lista. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para poder acceder a cada uno de estos elementos? Es decir, que mi programa le dé clic y entre a esta página. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero tenemos que obtener cuáles son estas referencias, porque hasta este momento únicamente tenemos las etiquetas. Tenemos estas etiquetas. Tenemos a href igual a todo esto, introducción a ciencias de la computación, bla, bla, bla. Pero lo único que nos interesa es el contenido de este elemento. Esto es lo único que nos interesa para poder hacer web scraping dentro de estos elementos. Esto se conoce como web scraping vertical. Ajá. Lo que hace el web scraping vertical es analizar a profundidad de los elementos. También existe web scraping horizontal, pero pues no voy a hablar de eso en este momento. Entonces, aquí es lo que estamos haciendo, justamente obtener las referencias o el valor de las etiquetas que están aquí en href y pues ya la tenemos. Entonces, eso se va a estar almacenando aquí en una lista que se llama URL list. Entonces, aquí en esta lista vamos a tener todos nuestros elementos. Y luego, ¿qué vamos a hacer con cada uno de estos elementos? Ya tenemos aquí una lista que tiene básicamente todos estos URLs a los que les tenemos que dar clic. Entonces, para dar clic se utiliza el método get. Con el método get es como si yo hiciera esto. Plop, es como hacer un clic. Entonces, cuando ya hago un clic, este driver ya se posiciona dentro de esta otra página, ¿ok? Entonces, se podría decir que hasta este momento ya le di clic, ya estoy en una página como estas. Ahora lo que resta es poder invocar o poder saber cuáles son estos elementos para poder listarlos, ¿no? Necesito el profesor y al ayudante. Esto solamente es por diversión. Entonces necesitamos otra expresión XPath. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues nuevamente necesitamos saber dónde se encuentran estos As, dónde están estas referencias. Entonces lo que voy a ver es que todos estos elementos se van a encontrar por tablitas. Vean, cada uno de estos elementos, el profesor junto con sus ayudantes, están dentro de elementos que son de tipo table, en una etiqueta table. Si me voy a otra etiqueta table como esta, pues estoy viendo que ahí están los otros ayudantes junto con los otros profesores. Y cada table contiene información de cada uno de los responsables del grupo, ¿no? El profesor y sus ayudantes. Ok, entonces ya encontré esto. Ya encontré los A que me sirven. Pero no quiero todos los A, porque si se dan cuenta, estos de acá también siguen siendo As. Etiquetas que contienen un A, incluso estos de aquí.
siguen siendo as, pero esos as no nos interesan en realidad. Nos interesan únicamente los que están en esta parte. Entonces vamos a inspeccionar para ver cómo podemos acceder a ellos. Y si se dan cuenta, pues aquí está. Nuevamente tenemos un div que tiene un info contenido. Entonces necesito crear mi expresión de esta forma. Voy a obtener todos los divs que tengan un ID igual a info contenido. Y lo primero que voy a hacer es obtener el título. ¿De qué materia es donde estoy inspeccionando? En este caso estoy inspeccionando de álgebra superior 2. Perdón, álgebra superior 1, que en particular se encuentra en un H2. ¿Ok? Y ese H2 en particular está aquí, en info contenido, pero podemos tener otros H2, entonces no podemos hacerlo así tan directamente. Hay que ver en qué otras partes se encuentra otro H2 para poder investigar. Ok, entonces nos encontramos con un H2 aquí. En realidad, este no nos interesa porque ya estamos limitando con el div. Entonces vamos a buscar dónde más se encuentra. Ese también está fuera. Todos estos están fuera. Y si se dan cuenta, por suerte, el único div H2, el único H2 que está dentro de un div es este de aquí. Entonces, pues no hay pierde. Nos va a dar este de aquí sin problema. Y así es como obtengo el título. Luego, una vez que yo obtuve el título, ahora sí me voy a pasar a obtener el profesor y los ayudantes. Entonces, si se dan cuenta, están básicamente dentro del mismo lugar. Pero, como habíamos comentado anteriormente, cada uno de estos elementos están dentro de un table. Cada uno de los grupos que yo necesito obtener o extraer esta información están dentro de un table. Pues ahí está. Ok, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Dentro de estos tables existen unas referencias que son de tipo A. Tenemos nuestras etiquetas A. Y aquí está mi etiqueta A. Y si se dan cuenta, en particular estoy utilizando este elemento, esta etiqueta, para poner el nombre del profesor y los ayudantes. Por acá debe estar otro A con el ayudante. Y así para cada uno de los grupos. Entonces voy a hacer un listado a partir de mi table, de todos los elementos table, necesito un listado de las referencias de tipo A. Y a partir de aquí yo ya puedo obtener el nombre del profesor y de los ayudantes. En particular, casi siempre, en la mayoría de los casos, el profesor es el que se encuentra en la primera línea, en cada uno de los elementos. Pueden haber grupos con dos profesores, pero es un poco, no es tan no es tan seguido, entonces lo voy a generalizar de esta parte, aunque probablemente está mal. Ok, entonces, a partir de aquí, para obtener el texto de los elementos que están, por ejemplo, me voy a inspeccionar a mí mismo. Aquí está. Dentro de los elementos, ¿cómo obtengo para obtener este texto de aquí? Pues lo que podemos hacer es que cada uno de estos elementos tienen una propiedad que es text. Con text yo puedo acceder al texto que esté dentro de una etiqueta específica. En este caso, como ya sabemos que es una A, y en particular lo que hay dentro de una A es el texto específico del nombre, pues entonces solamente voy a acceder a ellos. Y listo. Luego, una vez que estoy dentro de una página web, dentro de una URL específica, ¿cómo le voy a hacer para regresar? Porque si se dieron cuenta, esto era como hacer un clic, inspeccionaba los datos y ahora, ¿cómo le hago para regresar? Pues bueno, dentro del driver podemos regresar con la función back. Si nosotros hacemos back, es como si le diéramos clic a este botoncito, entonces back y regresamos. Y si se dan cuenta, este comportamiento se va a estar repitiendo por cada uno de los links que nosotros tenemos aquí. Entonces es como hacer clic, extracción de datos, regreso, clic al siguiente grupo, extracción de datos, de regreso, clic, extracción de datos, regreso y así. Ok, entonces, esto de aquí únicamente me sirve para las obligatorias. Pues no, también me va a obtener las optativas. ¿Y cómo seguro que me va a obtener las optativas? Pues bueno, lo que estoy haciendo es tomar el HTML y tomar todo lo que está dentro de este div. El div que tiene un ID igual a info contenido.
Y si se dan cuenta, las optativas también forman parte de este div de infocontenido. Entonces también me va a imprimir información de estas optativas. Ok, pues ya lo tenemos. Entonces vamos a correr el programita. Ok, entonces vamos a correr este programita. Vamos a hacerlo con Python y se llama facultadesciencias.py. Entonces, si se dan cuenta, aquí también me manda un mensajito de un software de prueba automatizado está controlando Google Chrome. Y justamente está haciendo el comportamiento que le habíamos comentado, ¿no? Va a extraer los datos, va a regresar, va a dar clic a los siguientes y si se dan cuenta está recorriendo cada una de las materias. Vamos en lenguajes de programación, sistemas operativos, complejidad y así, hasta que termine con cada uno de sus elementos. Y por acá, por detrás, también me está imprimiendo información de cada uno de estos elementos. Conforme está yendo a las páginas, está imprimiendo la información del profesor y sus ayudantes. Entonces, esto básicamente es un web scraping. Eh, Aquí ya terminó. Entonces, pues vamos a ver qué fue lo que hizo. Pues ya me tiene un listado de varios nombres. Y vamos a ver en dónde comienza esto de aquí. Ok, pues comenzó por álgebra superior 1, justamente, que es la primera materia con la que se encuentra álgebra superior 1 y tiene 26 grupos. Entonces va a imprimir información del profesor y cada uno de sus ayudantes, que son estos de aquí. Luego, después de terminar con álgebra superior 1, se va a estructuras discretas de primer semestre. Entonces es como si el programita hubiera hecho clic aquí y se va a la siguiente materia, que es esta de aquí, estructuras de datos de primer semestre, que es justamente el título que nosotros obtuvimos dentro de una de las expresiones. Luego se ve inglés 2, introducción a ciencias de la computación, matemáticas aplicadas para las ciencias de la computación, álgebra superior 2, estructuras de datos, por aquí ando también. Y entonces, si se dan cuenta, esta extracción de datos me da justamente la información específica que yo le solicité, que fue el profesor y un listado de sus ayudantes, además de saber en qué grupo o qué materia es la que se está impartiendo. Ajá, aquí tenemos la materia y dice gráficas y juegos del semestre tal. Y así para cada uno de los elementos. Esto solamente lo hice por diversión ahorita en la tarde. Y pues bueno, hasta aquí el video.